con este tema musical de Diomedes Díaz, Doblaron las campanas, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Iniciamos así, el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque, dice y seguirá ratificando que no a los continuadores del chavismo, pues el presidente Iván Duque ha reafirmado la postura de su gobierno frente al gobierno de Nicolás Maduro, que se mantendrá sin ningún cambio hasta el final de su mandato. Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador, nuestra posición frente al régimen de Nicolás Maduro será la misma hasta el último día de mi gobierno, y ya pues le corresponderá a la próxima administración revisar cuál será ese criterio. Esto pues es lo que ha asegurado. El mandatario también recordó que él denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional porque existen crímenes de casos de lesa humanidad. Yo personalmente he cuestionado todos los atropellos de ese régimen y además a ese régimen, en cabeza del dictador, está respaldando las atrocidades que está cometiendo Rusia en Ucrania, y quiero que esto quede muy claro. Lo de Nicolás Maduro, lo que ha hecho al pueblo venezolano, es lo mismo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo de Ucrania, desatar la más grave crisis migratoria en América Latina, en el caso de Nicolás Maduro, y ahora la más grave crisis migratoria que ha vivido Europa en muchos años. Esto es lo que ha afirmado hasta el momento el presidente de Colombia. Además también realiza una referencia al tema de la campaña electoral. También advirtió que entre los candidatos hay mucha gente que apela a todo tipo de discurso, que son discursos demagógicos, populistas y sobre todo son discursos que son pan para hoy y aplausos para mañana, pero además vamos a tener una tragedia social que genera a las claras la demostración de lo que ha ocurrido en Venezuela. Sin embargo, confío en que Colombia es un país que siempre ha dicho que no a la demagogia y le ha dicho que no al populismo y le ha dicho que no, porque nuestro país sabe que en las libertades económicas está la piedra angular de nuestra democracia. Por eso no tengo duda que el pueblo colombiano les va a decir no a los que quieren seguir el continuismo del chavismo en nuestro país. Esto pues es lo que ha hablado y manifestado el presidente de Colombia, Iván Duque. Y en otro orden, el abogado defensor de derechos humanos y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez, se pronunció sobre el nuevo intento de reanudar el diálogo entre el gobierno y la oposición, manifestando la necesidad de establecer una agenda con soluciones para detener la hiperinflación que acabó el salario y además las pensiones miserables, amenazando con destruir también el poder de compra en todas las divisas. Asegura también Narváez que son muchas las urgencias, como reactivar el programa de trasplantes de órganos para detener las muertes de los niños del JM de los Ríos, un sistema de salud público que sea eficiente para salvar vidas y no caer en las manos de las clínicas privadas, que su costo pues es inalcanzable para los menos pudientes. También afirma que se deben exigir a los países receptores de migrantes venezolanos cesar el maltrato, el desprecio, la xenofobia, la deportación, la liberación de los presos políticos por humanidad. En términos generales, garantizar el bienestar social de todos los venezolanos como prioridad. El coordinador de los derechos civiles ha expresado que el Estado solo le importa acumular más poder político sin importarle las violaciones graves de los derechos humanos y además las garantías constitucionales. El pueblo sigue indefenso sin tener ningún tipo de dolientes, es lo que ha expresado. Y finalmente,
el exparlamentario exigió un diálogo sincero, sin color político, donde prevalezca la prioridad en atender a un pueblo paciente, noble, que no sufra en el día a día sin ver ningún tipo de soluciones y de cómo sobrevivir. Estas pues son esas manifestaciones de Rafael Narváez, donde además ratifica diálogo sin soluciones a los problemas graves del pueblo es totalmente una farsa. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Con las noticias a esta hora, La Guajira después de muchos años logró 2 curules en el Senado. En la Cámara de Representantes los ganadores fueron del Partido Conservador y Colombia Renaciente. Después de muchos años en que La Guajira no contaba con curules en el Senado, el departamento cuenta ahora con 2 senadores, elegidos el domingo 13 de marzo en las elecciones al Congreso. Uno de ellos es Alfredo de Luque, quien pasó de la Cámara de Representantes, donde estuvo 12 años, a senador con 79.069 votos y avalado por el partido de la U. El congresista es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de Telecomunicaciones de la misma alma mater. Marta Peralta Piayú, una mujer guayú, es la otra senadora del departamento de La Guajira, quien estuvo en la lista del Pacto Histórico. Marta es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, maestrante en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de Colombia. Actualmente es la presidenta nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Los 2 curules en la Cámara de Representantes las ocuparán Juan Loreto Gómez Soto del Partido Conservador y Jorge Sechar Figueroa de Colombia Renaciente. Juan Gómez Soto, quien obtuvo 51.660 votos, es ingeniero industrial en finanzas, especialista en gerencia de proyectos y actualmente cursa la maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia. Por su parte, Sechar obtuvo 30.956 votos y es ingeniero civil con maestría en administración de empresas y liderazgo estratégico, egresado de la Universidad Sergio Arboleda y Leraseu de España, título homologado por la Unión Europea. Acciones de las petroleras caen en la Bolsa de Valores de Colombia. Ha sido hasta el momento la mayor caída la registrada por la acción de Ecopetrol, con el 4.29% y a un precio de 3.254. Saldo positivo para Colombia en el inicio de la recta final del Suramericano. Deportistas y personajes de la farándula quedaron fuera del Congreso colombiano. Varios personajes ajenos a la política que buscaban llegar al Senado o a la Cámara de Representantes de Colombia fracasaron en su intento en las elecciones. El presidente Iván Duque Márquez habló como secretario general de la OTAN sobre la brutal invasión de Rusia a Ucrania. Según la Fiscalía, el dinero que transportaba a Patricia Caicedo era de uso personal. El SENA del Magdalena socializó pliegos de la convocatoria de formación continua especializada 2022. En la jurisdicción de Ciénega se inició la megaobra vial de 11.4 kilómetros de placahuella en la Sierra Nevada de Santa Marta. La vicepresidenta y canciller participa en la sesión número 66 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Ministerio de Ambiente busca apoyo internacional para el manejo de los hipopótamos. Santa Marta acogerá la 6ª válida nacional de patinaje de velocidad. El certamen servirá para continuar con el proceso de selección camino a los World Skate Games 2022. El fútbol femenino, la selección Colombia enfrenta a Venezuela en el amistoso. El Unión Magdalena, campeón del torneo Betplay de Mayor 2021-2022. En economía, la inflación sigue sin freno en Colombia y en febrero-marzo el IPC sube el 1.63%. En el caso del tema agropecuario, el Ministerio de Agricultura colombiano consolida estrategia para disminución de importaciones de soya y maíz. En el 2022, el valor de subsidio de vivienda es de hasta 50 millones de pesos por vivienda. Irlanda y Colombia buscan estrechar lazos de inversión y comercio.
Costa Caribe, María Fernanda Cabal califica de acertada la renuncia de Oscar Iván Zuluaga a su aspiración presidencial. El presidente Iván Duque Márquez dice: Colombia tiene una democracia estable y sistema electoral confiable. Juegos Bolivarianos de Valledupar siguen en pie a 100 días de su celebración. Cada día está más cerca la fecha para que el deporte se haga leyenda en Valledupar, ciudad en la que el día 24 de junio al 5 de julio se vivirá el evento multideportivo de mayor importancia en la historia. A 100 días del inicio de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, la organización realizará diferentes actividades en las que el deporte y la cultura vallenata serán protagonistas de diferentes actividades que tendrán su escenario principal en la emblemática plaza Alfonso López de la capital del Cesar. Dentro del cronograma preparado destaca la realización de un recorrido promocional de la competencia, el cual saldrá desde el Parque de la Leyenda Vallenata, pasando por sectores emblemáticos de la ciudad como la Rotonda de los Músicos, la Plazoleta de la Gobernación del Cesar, entre otros lugares de interés turístico, hasta llegar a la Plaza Alfonso López, lugar donde continuará el acto de conteo regresivo de los 100 días con diferentes muestras deportivas, culturales y además de la participación especial de la Fundación Huellas del Maestro a cargo del acordeonero Gonzalo Arturo El Cocha Molina, quien pondrá el toque folclórico vallenato a tan importante fecha conmemorativa de los Juegos. Una vez la caravana llegue a la Plaza Alfonso López, se realizarán distintos eventos, entre ellos el encendido del reloj que marcará el conteo regresivo desde los 100 días hasta la llegada oficial de las competencias que iniciarán el próximo 24 de julio. Asimismo, se desarrollará una muestra deportiva con actividades de gimnasia artística y esgrima. A este gran evento se suma el Instituto de Deporte y Actividad Física de Valledupar, el cual desarrollará una muestra de artes marciales mixtas musicalizada, actividad que será alternada con una muestra de gimnasia artística y esgrima por parte de las ligas que representan estos deportes en el Cesar. En la programación se cuenta la intervención de la directora general de los Juegos Bolivarianos, Ana Edurne Camacho, y de personalidades de la administración departamental y municipal. Los 100 días se constituyen una fecha de mucha importancia para que la sociedad y la institucionalidad se apropien de un evento de ciudad como lo es Valledupar 2022, siendo el inicio de una nueva etapa que le indicará a la ciudadanía y a los países participantes y a los amantes del deporte que los Juegos Bolivarianos están cada vez más cerca de disputarse en la tierra del cacique Upar y las subsedes que albergarán distintas competencias. Álvaro Uribe Vélez convocó a congresistas y directivos del Centro Democrático a una reunión en Bogotá. Algo de Venezuela a esta hora. En una insólita y polémica respuesta a la BBC News, ¿puede la invasión a Ucrania ayudar a descongelar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela? Eso lo sabremos en otro momento. Nuevo salario mínimo se pagará con retroactivo. El nuevo presidente de Chile, Boric, quiere implementar el modelo europeo para frenar la migración venezolana. En Reuters, Chevron se prepara para comercializar crudo venezolano si los Estados Unidos relajan las sanciones. Provea registró 1.414 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante el 2021. Aumento de pagos en dólares acentúa la escasez de bolívares en Venezuela. Señores, Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, retornando a los estudios. Bueno, y este fue ese primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. La Fundación Escribiendo Sonrisas celebra el Día del Niño Indígena. El 18 de marzo se celebra el Día del Niño Indígena y es por ello que la Fundación Escribiendo Sonrisas está organizando una actividad en la Escuela La Peña, ubicada en el municipio La Guajira. Y esta actividad la realizarán el día lunes 21 de marzo, aprovechando que ese día también pues se celebra el Día Mundial de la Poesía. Así pues se reunirán las dos premisas principales de esta organización. Comenta Reinaldo Fernández, quien es el fundador de la organización. Para ello, Escribiendo Sonrisas está solicitando en calidad de colaboración para realizar ese día alimentos como lo son harina, pastas, frijoles, bebidas, juguetes usados que estén en buen estado,
o juguetes nuevos, golosinas, ropa también en muy buen estado, para quienes deseen realizar algún tipo de colaboración o aporte económico, pues pueden comunicarse a través de las diferentes redes sociales y principalmente en la red de Instagram de la cuenta @escribiendo sonrisas _B. Esa es la cuenta en Instagram donde pueden generar esos aportes para darle esa sonrisa a esos niños que tanto lo necesitan en ese día tan especial para ellos. Y en otro orden informativo, poco oxígeno y baja paga. Pues eso es lo que se ve en la precariedad en las minas artesanales de carbón en Venezuela. Pues la necesidad empujó a Henry Alviares a echar pico en las minas artesanales de carbón, y eso lo hacen es a manera de pica, un pueblo de los Andes venezolano golpeado por la crisis, donde este oficio representa la única opción de muchas, la única opción que tiene en este momento para poder sobrevivir. La Botera, que es ese estado, ese pueblo en el estado del Táchira, fronterizo con Colombia, cuenta con unos 50 yacimientos explotados por 22 cooperativas entre 8 o 10 trabajadores. No ganan más de $120 mensuales. El carbón usado principalmente para la generación de energía pues se mueve hacia el vecino estado Mérida o a Colombia a través de los diferentes caminos que son irregulares. Y estoy aquí por necesidad. Esto es lo que viene mencionando Henry, un hombre de 51 años. Aquí hay muchos herreros, mecánicos, pero no podemos trabajar en eso por una crisis económica sin precedente en este país que hundió a Venezuela en 8 años en una recesión y además 4 de hiperinflación. Henry sale todos los sagrados días muy temprano a la mina Los Porra para llegar a su sitio de trabajo, gasta aproximadamente unos 45 minutos y así por el estilo están sus compañeros, trabajando bajo precariedad, trabajando donde no existen las garantías para salvaguardar su vida. Y esto es ese gobierno que tenemos en este momento, un gobierno que no se preocupa por el pueblo, un gobierno que no le interesa en lo mínimo la vida del venezolano. A esta hora vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y así con este tema iniciamos esta segunda parte de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Yo por Ti, de Miguel Moli, un tema bien movidito. La gente que está seleccionando los temas, Alex, está movidita en estos días. La semana anterior era así como muy romántica, muy de antaño. Ya esta semana le dieron un toque totalmente diferente en medio de tantas situaciones que se presentan en Venezuela, generarle un cambio un poco. Y en medio de esos cambios, así como se viene generando el cambio en los temas musicales, qué chévere fuese que se generaran los cambios en Venezuela y que este presidente y que este gobierno de facto de Nicolás Maduro generara los cambios en los servicios básicos, en los servicios públicos. Y es esto: no se tiene energía, no se tiene gas, y los vecinos de San Juan protestan tras 5 días sin el servicio de luz. Pues los vecinos de la parroquia San Juan protestan en el día de hoy en la autopista Francisco Fajardo, esquina de Delicia a Puente Paraíso, en Caracas, para exigir que se restablezca el suministro eléctrico en ese sector. Su arenga es "Queremos luz", es lo que coreaban en la calle los residentes de este sector, quienes denunciaron que no cuentan con el servicio desde el pasado día jueves 10 de marzo. Y en los carteles, los manifestantes se leía: "No hay luz desde hace una semana por falta de una guaya". Y sin luz, pues los niños no pueden dormir, los adultos mayores menos. El pasado 8 de marzo se registró un bajón eléctrico que dejó sin luz a varios sectores de Caracas y además a otros estados del país, según lo reportaron varios usuarios a través de las diferentes redes sociales. Y este es el diario vivir del venezolano. No existe luz, no existen servicios de garantía, y es ahí donde el gobernante y los gobernantes están manifestando: no, pero ¿por qué generan exigencias si a nivel de energía estamos bien? Y al sur de Anzoátegui siguen los problemas y solo hay un tomógrafo público. Y para completar,
está dañado. Esa es la denuncia que vienen realizando, y el único tomógrafo en el que se ofrecía un servicio totalmente gratuito a los habitantes del sur de Anzoátegui, pues se encuentra totalmente dañado. Lleva más de 4 meses dañado. Trabajadores del Hospital del Tigre, donde se encuentra el equipo, piden a las autoridades que sea puesto en funcionamiento. Un promedio de 100 pacientes diarios, pues acuden a este servicio para que se pueda utilizar. ¿Qué pasa con este tomógrafo? El único tomógrafo que existe está dañado, no tiene la posibilidad, el gobierno no le está dando las garantías. Estos estudios se deben realizar para esos pacientes que lo necesitan. Benefician a más de 100 pacientes. La delegada del Sindicato Único de Profesionales y Técnicos del Ministerio de Salud en el Tigre, Belkis Fontes, dijo que actualmente los elevados costos de este tipo de exámenes pues les impiden a los pacientes pagarlos en los diferentes centros asistenciales, y esos centros asistenciales que son privados. Pedimos a la directora del hospital que con la Comisión de la Política de Salud se agilice con prontitud la reparación de este equipo, que lo necesita enormemente la comunidad, ya que los gastos ahorita de una tomografía son demasiado costosos. Existen unas tomografías que te pueden salir en $150. Esto es lo que ha expresado Sifontes. La dirigente sindical también ha señalado que hay pacientes que debido al bajo presupuesto viajan a realizarse este tipo de estudios en la ciudad de Bolívar. Allá en Ciudad Bolívar, que es más barato, está entre $70 y $80 sin contrastes, y que pueden pagar quienes tienen ese dinero. Quienes no, pues le toca esperar. ¿Y cuándo se va a arreglar ese tomógrafo? Es ahí donde está en juego la salud del paciente. La también enfermera Belkis Fontes ha destacado la gran necesidad de que sea reparado este equipo de rayos X del Hospital Centinela del Tigre, el cual ha indicado tiene más de 6 años dañado. Y así, por ese mismo orden, en otros hospitales también se tienen dañados muchos aparatos, no se tiene la atención adecuada, y lamentablemente este es el país que tenemos en el momento. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Ya en nuestro segundo reporte de la tarde versaremos un tema bastante delicado, bastante fuerte, en donde la industria petrolera sacó la nómina personal obrera. ¿Cuánto va a ganar la nómina personal administrativa? La nómina personal técnica, la nómina personal profesional en la PDVSA de la Venezuela del siglo XXI. Mínimo, un obrero de primera a obrero quinto ganará 504 bolívares al mes. Un administrativo 1 al administrativo quinto ganará 519 bolívares al mes. Un técnico de primera al técnico cuarto ganará 821 bolívares mensual. El profesional 1 al profesional 4 ganará 1.218.96. Lo que no entendemos es por qué la industria no funciona y hasta dónde llegará el gobierno. Y lo que no se sabe es dónde están sacando los 900 barriles de crudo diario, cuando no está funcionando actualmente, Alan, Nancy, la industria petrolera. Porque lo que es Occidente, en el estado Zulia, no lo están sacando. Mas no creo que estén sacando siquiera entre 70 a 100.000 barriles diarios, ya que la refinería y la industria petrolera está totalmente destruida. No hay mantenimiento en ninguna de los parques o muelles de la industria estatal llamada PDVSA. La Corte de Colombia niega suspensión del trámite de extradición de Alex Otonier. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, que evalúa la petición de los Estados Unidos. Cayó jefe de los Chacales, recriminar que siembra el terror en el Chocó. El ciclista Nairo Quintana y su equipo ya están confirmados para la Vuelta a España. Casa Noticias Internacionales: España respalda llevar a Putin ante la Corte Penal Internacional. El conflicto en Ucrania va a ser largo y tiene riesgo de convertirse en crónico. Embajada del gobierno encargado de Venezuela en los Estados Unidos despliega bandera de Ucrania en la fachada.
Joe Biden eliminó la norma que expulsaba a menores migrantes no acompañados. La polémica regla fue impuesta durante el gobierno de Donald Trump. Restaurante de Caracas, donde sufrió ataque homofóbico la medallista olímpica Stephanie Hernández, culpa a bar aliado de los hechos, dice que le cancelaron la concesión. Buen trabajo a esta hora, más de 100 voluntarios participaron en limpieza en Playa Mula, Nueva Esparta, ejecutado por la alcaldía opositora de Macanao. La jornada fue con la comunidad. La Asamblea Nacional Legítima exige la liberación del diputado Juan Requesens al cumplir 1.315 días preso por el régimen de Nicolás Maduro. Piedad Córdoba, ficha del régimen con vínculos con Alex Saab, salió electa como senadora de Colombia por el partido que apoya a Gustavo Petro para la presidencia. El embajador estadounidense solicita a Joe Biden extender el TPS a venezolanos en los Estados Unidos. Trabajadores de CanTV exigen salario mínimo de $300. Venezuela requiere una inversión de más de 12.000 millones de dólares durante 7 años para recuperar 2 millones de barriles diarios adicionales. Francisco Monaldi, economista y profesor universitario, acotó que lo importante para los Estados Unidos es el precio del petróleo y añadió que no es particularmente relevante desde el punto de vista del precio del crudo si Venezuela redirige algunos barriles de China hacia los Estados Unidos, pero eso no va a tener un impacto significativo. En el largo plazo, sin duda alguna, Venezuela es un país que puede producir muchísimo más petróleo del que produce hoy y producía 3 millones de barriles hace 10 años. Y eso requiere de inversiones muy significativas. El expresidente de Conindustria y ex vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, AILA, Juan Pablo Olarquiaiga, expresó que todos los venezolanos quieren que la economía crezca porque eso significa más producción, puestos de trabajo mejor remunerados, que habría más alimentos, más escuelas, y eso le ha dado cuerpo a lo que las personas quieren. Por eso es que te lo indico, que Fede Cámaras y Conindustria auguran crecimiento económico en el 2022 y están apoyando el aumento del salario. Sigue el calvario en Venezuela, fallas de luz se intensifican en 5 estados del país. Anzoátegui, Falcón, Lara, Táchira y Zulia son los más afectados. Políticos, jueces, fiscales y militares venezolanos podrían caer bajo la lupa de la CPI. Eso es real, esa investigación está en curso y no se puede frenar. Ordenan a las EPS en Colombia brindar atención integral a pacientes con síntomas post-vacuna. Defensoría entrega informe a la Jurisdicción Especial de Paz de situación de seguridad de excombatientes. Insólito pero cierto, candidato a Cámara pillado con 300 millones en efectivo ganó una curul. No hubo elecciones en Huachaca y sus veredas. Precio del petróleo cae por las negociaciones entre Rusia y Ucrania. 127.846 dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron aplicadas el pasado viernes en la costa Caribe. Registran tormentas eléctricas en el centro y sur de Bogotá. La transición energética no es incompatible con petróleo y gas. Para recuperar el espacio, el distrito Samario dio capital de trabajo a los vendedores informales. La curul de Dorín Hernández, la primera palenquera congresista, está en peligro. Incautan 733 kilos de cocaína de alta pureza en operativos en Cartagena de India y el Magdalena. La empresa Televisa estrenará serie de Vicente Fernández pese a demanda de la familia. Contraloría exige suspensión inmediata de la gerente de Transcaribe. Siguen los cortes de luz en Cartagena de India y en el departamento Bolívar. En la costa atlántica, el año pasado, 24.940 familias adquirieron vivienda nueva. Las cifras se presentaron en el departamento de la Atlántica y las dio a conocer la gerente regional de Camacol. 3 mujeres ucranianas estarán en el Senado de Colombia. La Jurisdicción Especial de Paz recibe informes sobre etnocidio, racismo durante conflicto armado. 285 excombatientes han sido asesinados en el país desde 2017, según un reporte de la Defensoría del Pueblo entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz.
En el mundo, los rebrotes en China provocan suspensiones en fábrica y caídas de bolsa. En farándula, Emmanuel Sánchez, el fotógrafo de Karol G, está en la revista Vogue. Roban en la finca del exfutbolista Faustino Asprilla. Protección Costera alistan trámite para obras en El Cabrero en Cartagena de India. Venezuela, según el secretario general de COPEI, Juan Guaidó juega el fracaso de relaciones con los Estados Unidos. Compulsan copias al alcalde de La Paz para que sea investigado por fraude a resolución judicial. Los ciudadanos Apecuello, Libardo Cruz, Carlos Felipe, José Eliezer son los nuevos representantes a la Cámara del Cesar. Y Poncho Zuleta salió corriendo en medio de presentación en Chile. A través de varias redes sociales se está haciendo viral el video donde se muestra el momento exacto en el que las personas huyen del lugar en el que se presentaba el pulmón de oro con el fin de evitar ser agredidos. Jorge Antonio Ñateo y Ana del Castillo se unen con un nuevo homenaje al jilguero de América. Al menos 31 viviendas afectadas por fuerte aguacero en el Copey. Las fuertes brisas derribaron postes de energía y dejaron viviendas destechadas. Señores, nos estamos despidiendo, sí, hasta mañana, si Dios lo permite. Y un buen descanso a esta hora para todos ustedes. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue ese reporte, ese segundo reporte. Carlos estaba así como que entre perdidos. ¿Será que me voy al Happy Weekend? Se le sintió como una pérdida en este momento, pero es que en ese momento en Barranca, en la parte de La Guajira, están sufriendo de esas fluctuaciones eléctricas. Yo realizaba un comentario, abro un paréntesis acá, el hecho de que está sucediendo exactamente en La Guajira lo que está sucediendo en Venezuela. Las fluctuaciones eléctricas en La Guajira están siendo muy prolongadas y esto pues está generando una cantidad de pérdidas también en los electrodomésticos, en la parte de los alimentos y además en la parte laboral. Continuando con otro orden informativo, Estados Unidos definitivamente descartó por ahora importar petróleo desde Venezuela. Eso se veía venir desde hace mucho rato. Estados Unidos aseguró el día de hoy que por ahora no está manteniendo ningún tipo de contacto ni poniendo en marcha ningún plan de importar petróleo de Venezuela y además confirmó que habló con Colombia para que aumente el suministro de crudo a nivel global. No es algo sobre lo que estemos conversando de forma activa por ahora, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa que ha dado en el día de hoy. También respondió así a la pregunta de si está descartada la posibilidad de que Estados Unidos relaje las sanciones petroleras a Venezuela para poder importar más crudo de ese país, una idea que la Casa Blanca se había planteado para estabilizar los precios del petróleo. Y esa posibilidad que se tenía, porque ese análisis que se venía realizando con la visita de estos representantes de Estados Unidos a Venezuela la semana anterior y que el gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro pues creía y estaba convencido de que iban a ser muy amiguis y pues lamentablemente las sanciones continúan y esto es para qué, eso se realizó con la finalidad de que a esos presos políticos que se tenían estadounidenses, soltaron 2. Esa era una de los puntos específicos y el segundo punto específico que tuvo esa visita es esa nueva relación que tiene que crear el gobierno en México en esa mesa de negociación con la mesa de la unidad del presidente encargada por el presidente Juan Guaidó y es esa relación. Esos eran los 2 puntos específicos en medio de esa visita, la cual el gobierno de Nicolás Maduro no logró entender. Y después de esa posibilidad, eso es lo que está hoy ratificando, esa posibilidad despertó críticas de varios legisladores de ambos partidos en Estados Unidos y también creó la inquietud de aliado de Washington como el presidente de Colombia, Iván Duque. Después de reunirse el pasado jueves con el presidente estadounidense John Biden, Duque reveló que había ofrecido a Biden el suministro de más petróleo colombiano para estabilizar así
precios de la energía como alternativas al crudo venezolano. Preguntada al respecto, Pasquí confirmó el día de hoy que Biden habló de ese tema con Duque en un contexto de la seguridad energética global tras la inversión y tras esa invasión que ha venido también realizando Rusia a Ucrania, pero no aseguró tener más detalles sobre esta decisión al respecto. Seguimos hablando con una serie de productores sobre la importancia de mantener el suministro global. Esto no es y no se trata además solo del suministro de Estados Unidos, sino de asegurar ese suministro al mercado global, y apreciamos la relación que en este momento tenemos con Colombia, es lo que ha afirmado el portavoz. En cuanto a los rumores de que el gobierno estadounidense había rebajado esa posibilidad de conceder al gigante petróleo Chevron una licencia especial para importar petróleo de Venezuela, el portavoz insistió que por ahora esa compra de crudo venezolano no está bajo consideración, así que en este momento no existe ningún tipo de negociación, así que el gobierno venezolano tiene que mirar cuáles son esas relaciones que en este momento va a continuar con Rusia, porque él, dijo en algún momento la semana anterior, debo parar la relación con Rusia, estábamos muy de amigos, como Estados Unidos se está llegando a mí, pues vamos a tomar a Estados Unidos para que me relaje las sanciones, para que genere unos cambios diferentes en esta política y en esas sanciones que yo tengo. Y ahora, ¿cómo queda? ¿Cuál es ese paso a seguir con Rusia? Porque Estados Unidos le está diciendo acá, señor Nicolás Maduro, no tenemos en este momento, vamos a descartar ese suministro de petróleo desde Venezuela. Y así con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almiura y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Bueno, y con este tema, en solo un segundo de vacilos iniciamos esta segunda hora de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta. Recordarles que nos sigan a través de nuestras páginas oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En la página web, dése la vueltecita por la página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en esta segunda hora nos enlazamos con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más nota informativa. Y hoy Boric quiere implementar el modelo europeo para frenar la migración venezolana. Pues Gabriel Boric, quien quiere tener una solución regional para la migración venezolana, y en esa primera comparecencia ante los medios internacionales acreditados en Santiago, el nuevo presidente de Chile ha puesto un sistema de cuotas migratorias inspirando en el modelo de la Unión Europea, donde aplicó y lo viene aplicando para recibir a los ciudadanos sirios que huían de la guerra, una crisis totalmente migratoria. En este caso, más de 6 millones de personas, sobre todo los que vienen desde Venezuela, no puede caer uno en ese grupo de países. Tenemos que pensar en la solidaridad latinoamericana, Brasil, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tenemos un rol que cumplir, dijo Boric. El mandatario chileno ha podido además ver cómo las organizaciones multilaterales latinoamericanas, para que las relaciones no cambien cuando cambien los gobiernos. Sin embargo, fue explícito en su apoyo a líderes regionales como Lula da Silva y el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Su primer viaje al exterior será a Buenos Aires, donde lo recibirá su homólogo Alberto Fernández. Y esta, pues es esa estrategia que viene mencionando. Chile recibió entre enero y julio del año 2021 a unos 24.000 venezolanos que llegaron por tierra a la frontera norte, contra 16.000 de todo el año 2020. Según las cifras de la Policía de Investigación, si bien el número no se compara con las cifras, por ejemplo, Colombia tiene una cifra de 1,8 millones de migrantes desde el año 2018,
Chile enfrenta una grave crisis humanitaria con familias enteras que llegan exhaustas, además vienen a pie, una zona totalmente desértica donde no encuentran ni alimentos, no encuentran ni agua. Allí chocan con una zanja cavada por el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Lo que logran pasar y además los que logran sobrevivir al desierto intentan llegar hasta la ciudad costera de Iquique, donde acampan en las plazas. Meses atrás, los vecinos de Iquique incendiaron colchones, ropa y tiendas de esos recién llegados. Boric dijo el día de hoy que pidió asesoramiento a los gobiernos europeos sobre este sistema de cuotas que aplicó ante el éxodo sirio. Hemos pedido esa opinión de mandatarios extranjeros respecto a ese tema. Lo que tenemos que hablar multilateralmente, pero creo que es algo en lo que todos podríamos ganar, tanto los países como también los inmigrantes, lo que hacen en una situación que está en total desesperación, muchas veces al sobrecargarse en un país donde se ve en una situación muy difícil de inserción laboral. Esto es lo que ha explicado el día de hoy este nuevo mandatario, donde quiere pues implementar una nueva forma, una nueva manera de apoyar a esa migración venezolana. Esperemos que esa migración venezolana pues tenga todo el aval. La verdad es que la situación del inmigrante no es porque quiera salir, es porque la situación del país lo está obligando. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo en este momento. Y en otro orden, el gobierno de Venezuela lanza de manera oficial la aplicación Petro APP. La Asociación Nacional de la Criptomoneda anunció el día de hoy el lanzamiento oficial de la aplicación Petro, previo a la actualización del salario mínimo, según el gobierno nacional, que quedó establecido el medio Petro. De acuerdo con la información suministrada en la cuenta de Twitter de Azonacript, la aplicación lleva el nombre de Petro APP y se consigue en las tiendas de aplicaciones Google Play y Play Store. Oficialmente salió al mercado la aplicación de Petro, haciéndole sentido a la nueva actualización del salario mínimo a medio Petro, que estaría vigente el día de hoy. Esto es lo que se viene señalando. Asimismo, también su sistema está equipado para realizar pagos rápidos a plataformas como Amazon a través de Gift Cards, Nefi, con el pago de sus servicios a través del streaming, y a Apple para la compra de productos dentro de sus plataformas. También indican que se estima que a partir del martes 15, con esta implementación del nuevo salario mínimo, esta aplicación sea parte del nuevo salario mínimo, así pues se pueda usar y que lo puedan usar todos los venezolanos y que esa sea una gran facilidad de pago. Esta es esa nueva modalidad que el gobierno pues de Nicolás Maduro está mostrando hasta el momento. Esa es una ratificación del gobierno. Y el fenómeno de la llamada inflación en dólares y la aparente estabilidad del mercado cambiario. Y en entrevista con Frontera Viva, el economista y director de Ecoanalítica, Pedro Palma, explicó las razones por las cuales se ha generado en Venezuela una situación de aumento de precios, aun cuando estos están marcados en divisas, y que últimamente pues existe una tendencia a la estabilidad del tipo de cambio. Datos consultados por este medio a través del Observatorio Venezolano de Finanzas indica que el costo de la canasta básica alimentaria pasó de los $208 en enero del 2020 a los $251 en enero del 2021. Y el último estudio registra que el precio llegó en enero del 2022 a los $365 en un país donde el 51% de los pagos se realiza con la moneda estadounidense. Según explica el economista, para entender el primer caso hay que tener en cuenta que el aumento de estos precios en dólares pues se ha llevado a la gente a hablar de inflación de dólares. Técnicamente no debe confundirse con un proceso inflacionario, sino como un proceso de apreciación real de lo que es el dólar. Lo que estaría ocurriendo con este sistema de precios del mercado venezolano, pues sería en sí
que el precio del dólar habría estado últimamente aumentando menos intensamente en el promedio de los precios de los demás, que son los bienes y los servicios, y ello pues viene a significar que se necesita cada vez más. ¿Y qué se necesitan? Se necesitan más dólares para obtener los mismos bienes y además los mismos servicios. Para Palma, pues este fenómeno no se hubiese dado y además ni se genera un remonte en los precios del dólar, donde se aumenta a un ritmo determinado, o hubiese aumentado en el pasado al ritmo que los precios de los bienes y los servicios pues están generando. El economista también sugiere, en esta nueva estabilidad que se está presentando en Venezuela, que es un efecto de las medidas que ha venido tomando el gobierno luego de quedarse prácticamente sin ningún tipo de recursos en los años 2018-2019, entre los que se encuentran precisamente intentar frenar y además frenar ese precio del dólar en el mercado cambiario. Básicamente lo que ha estado y lo que se viene presentando en este estado pues es el incremento en lo posible de la oferta de dólares. Y el medio digital Banca y Negocios, consultado por Frontera Viva, muestra que el Banco Central de Venezuela habría inyectado no más el pasado lunes 21 de febrero del 2022 $80,5 millones a la banca con el propósito de controlar el precio de estas divisas. Palma también viene hablando y viene además sosteniendo que ese establecimiento de un encaje bancario alto, que es, muchas veces se ha hablado sobre ese encaje, que es actualmente del 73%, que va dirigido precisamente a todas las instituciones que no pueden prestar dinero, con lo cual luego de ir a un mercado cambiario o de una compra de dólares, pues se mantiene de esta manera ese tipo de cambio en una fluctuación sin grandes saltos. Esto no va a generar grandes saltos, pero teniendo como consecuencia la aniquilación de un préstamo bancario, puesto que bajo dicho sistema los bancos deben transferir al Banco Central de Venezuela prácticamente la totalidad de todos los depósitos que se reciben. Ese es el gran llamado y el gran fenómeno de esa llamada de la inflación en dólares que se ha presentado y se presenta hasta el momento. Y el día de ayer, pues se presentaban las consultas, se presentaban las elecciones en Colombia, y más de 300.000 colombianos en Venezuela pues no votaron por la falta de cónsul y de esos consulados. Al menos 336.000 colombianos que residen en Venezuela no pudieron votar en esas elecciones de este domingo por la falta de estas consultas, y además tras la ruptura de esas relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y las relaciones que tiene con el presidente Iván Duque. Este gobierno en los pasos fue totalmente imposible, teniendo una vía libre, fue imposible que dejaran pasar a esos votantes. Desde el 2019, estas 14 oficinas permanecen totalmente cerradas. Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, destacó que la falta de oficinas consulares pues ha afectado a los electores, a pesar que en el municipio de fronterizo con Venezuela se instalaron puntos de votación y solo el 1% pudo acceder a ellos. De los 336.000 colombianos inscritos en Venezuela, por lo menos el 99% no va a poder y no lo pudo hacer porque los trayectos son muy grandes. Una población como Caracas, donde se registró y donde se mostraron esos grandes registros de alcanzar 60.000 electores colombianos durante la semana, donde no se pudo realizar la votación. También señaló que a pesar de contar con un representante en la población migrante, que en este caso pues es Juan David Vélez del Centro Democrático, la resolución de los problemas que afectan a sus connacionales que necesitan actuar en algún tipo de trámites pues ha sido totalmente nula. También aseguró que lamentablemente esta curul de la Cámara de Representantes quedó en muy malas manos, pues destaca que no se abarcaron a legislar y a tratar de favorecer a esa población colombiana residente en Venezuela. Esto pasa y pasó en esos comicios del día de ayer, donde pues no se permitió el acceso. Muchos lograron pasar a realizar, hablando de ese 1%, lograron pasar
a realizar esa votación, pero lo hicieron a través de las trochas porque no se les permitió el acceso. Y los familiares de los estadounidenses encarcelados en Venezuela pues piden a Biden que siga negociando. Familiares de los 8 estadounidenses que todavía permanecen encarcelados en Venezuela publicaron el día de hoy una carta y en ella piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que desoiga las críticas y mantenga las negociaciones con el gobierno venezolano para lograr así su liberación. La semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro liberó a 2 estadounidenses después de que representantes de ambas administraciones pues se reunieran en Caracas. Las familias, ¿qué quieren? Quieren que esos esfuerzos se mantengan para salir de ese atolladero político en el cual se encuentra sumergido en este momento y además que esto se viene presentando en los últimos años y así lograr esa liberación de esos estadounidenses que siguen presos en Venezuela. En la carta dice que la administración estadounidense ha aprendido de esos errores y de cuáles errores, de los errores del pasado y está realmente comprometida en tomar diversas decisiones. ¿Para lograr qué? Para lograr esa liberación de esos 8 estadounidenses, de los 10 que están como presos políticos, liberan a 2 la semana anterior, faltan estos 8 y aseguran que están dispuestos a defender públicamente a cualquiera que trabaje en la liberación de sus familiares. Esto con la finalidad pues de demostrar coraje, de ver cómo en medio de esas reuniones en Caracas y que además que no se disipe esa liberación de los 8 presos políticos que hacen falta, de esos 8 presos estadounidenses. Ya es lo que viene señalando. El gobierno también ha mostrado esa gran empatía por ayudar a salir adelante este proceso de estos presos políticos. Se realizaba también un análisis acerca de por qué, si se están en medio de las conversaciones, no solo tenemos a estos 10 estadounidenses como presos políticos, se liberan 2, quedan 8, pero también la comunidad está pidiendo que se liberen a todos los presos políticos que tenemos en Venezuela. Hablábamos también en el noticiero de la mañana de cuántas mujeres presas políticas están ahí, de cómo están sufriendo esas adversidades de este gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno totalmente aberrante a la violación sistemática de derechos humanos, a esos casos, que es lo que se va a buscar, probar esos casos de lesa humanidad que el gobierno pues está manifestando. Y Nicolás Maduro, vamos a ver cuál es la pepita de la maraca, en medio de una videoconferencia con Michelle Bachelet, quiere vigilar la crisis de Venezuela. Pues así, el día de hoy, Nicolás Maduro sostuvo una videoconferencia con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre varios temas relacionados con Venezuela. Y a través de un mensaje en Twitter, Maduro dijo que discutieron los avances en la lucha contra el coronavirus y de aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz de todo el pueblo. Venezuela sostiene consultas y cooperación con la oficina de Michelle Bachelet para garantizar los derechos humanos de los venezolanos, acogiendo pues todas esas recomendaciones de la instancia multilateral. Esto es lo que ha ratificado Nicolás Maduro en esa videoconferencia con Michelle Bachelet. Pero qué rico y qué chévere fuera que realmente Nicolás Maduro respetara los derechos humanos. No se están respetando los derechos humanos y no los ha respetado y no los va a respetar. Esto simplemente son palabritas al aire, esas palabritas que a la final siguen siendo eso, palabras vacías, solo palabras vacías. Y es ahí, en medio de estas recomendaciones que él mismo está diciendo, garantizar la justicia y la paz del pueblo. Listo, garantice justicia, garantice servicios públicos, garantice estabilidad económica. ¿Dónde está esa estabilidad económica que está generando al país? Un gobierno que se jacta de decir que protege a la niñez cuando no lo está haciendo, que tiene apoyos para la salud, para la educación, donde genera unos aumentos salariales que son pírricos. Lamentable es tener que decirlo y es esa situación, así como se ha retrocedido
y se ha retrocedido en el tiempo, muchísimas décadas, muchísimo tiempo, donde la gente está cocinando con leña, donde también se está generando un ecocidio. Y así lo vienen manifestando los tucupenses, donde están diciendo, bueno, tenemos una crisis de gas doméstico, ¿qué pasa con el gobierno? Ya estamos cansados, estamos a más de 6 años de no tener servicio de gas, estamos simplemente cocinando con leña, necesitamos esa posibilidad. Y es ahí donde no es solo palabritas, es actuar. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema sí, bien suavecito, llegamos a la última porción de esta torta de 4 pedazos de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, Pedro Castillo y la Sinfónica Venezuela, algo eléctrico. Así llegamos a esta parte. Y continuamos en otro orden noticioso. José Gregorio Correa dice que el diálogo entre el gobierno y la oposición pues debe ir con esos líderes y con esos líderes electos por votación. El diputado José Gregorio Correa ha asegurado el día de hoy que son los líderes electos por votación popular los únicos que pueden representar a Venezuela en un proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Los alcaldes y los gobernadores son los únicos que pueden exhibir al país para quienes tienen votos, y esos son los que pueden decir quiénes y cómo hacerlo. ¿Y cómo hacer qué? Hacer ese diálogo. Quienes no tienen voto no pueden ser los que se sienten a conversar. Los alcaldes y gobernadores son los que pueden dar de Venezuela la representatividad. Es lo que ha aseverado Correa en las declaraciones que ha dado en el día de hoy. El parlamentario también insistió en que en cualquier proceso de negociación debe ser dado entre todos y que antes de reiniciarlo se debe procurar negociaciones internas dentro de quienes forman parte de la oposición venezolana. En la medida en que demostremos que somos capaces de conversar entre nosotros, en la misma medida el país nos dará la confianza que tanto estamos reclamando. Además, el diputado también celebró el acercamiento que existe en este momento entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, y además agregó que estas conversaciones deben incluir también a la Unión Europea, pues a su juicio la Unión Europea tiene intereses de un tema en Venezuela, que se arregle el diálogo, no se arreglen esas sanciones, no se arreglen con el bloqueo, no se arreglen con invasiones, solo que se arregle con el diálogo. Así lo viene manifestando en la tarde de hoy José Gregorio Correa en medio de estas conversaciones y de este trabajo que se viene dando para que se retome nuevamente la mesa de diálogo en México. Recordemos que la mesa de diálogo en México fue parada por el gobierno de facto de Nicolás Maduro debido a esa extradición de Alex Saab a Estados Unidos. En ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro, en cabeza de Nicolás Maduro, dice: acá paramos estos diálogos. ¿Por qué? Porque Alex Saab es nuestro diplomático y está siendo tratado como si fuese un criminal. Lamentablemente, pues por eso se para esta mesa de negociación, se para en el mes de octubre, y es ahí donde el gobierno de Estados Unidos, en estas conversaciones, en estos acercamientos, la semana anterior que visitó a Venezuela, que estuvo en Caracas, que esos representantes están dando esos pasos, pues esos 2 puntos específicos, y lo decía al inicio de la emisión, 2 puntos específicos: liberar a los estadounidenses presos en Venezuela y crear nuevamente esos vínculos con la oposición para el diálogo en México. Y en otro orden, en el estado Táchira, 2 trabajadores del Hospital Central pues están detenidos por hurtos de medicamentos. Una enfermera y un estudiante de enfermería fueron detenidos en el Hospital Central de San Cristóbal el pasado 11 de marzo por sustraer medicamentos de la unidad de cuidados intensivos, de la UCI, del área de pacientes de COVID-19 del Hospital Central de San Cristóbal, según lo ha informado el gobernador Freddy Bernal en una nota que ha realizado. Luego de realizar un operativo especial de inteligencia, se logró la captura en estado de infragancia a estos ciudadanos: Aguilar Vivas, enfermera del Hospital Central, y Correa Rincón, estudiante de enfermería, quienes sustrajeron 26 ampollas de midazolam, bromuro y bloqueador neuromuscular,
una vagabundería lo que ocurre en este Hospital Central de San Cristóbal, es lo que ha asegurado Freddy Bernal. Estamos hablando de vagabunderías. Tiene que medir de alguna manera el señor Freddy Bernal hablando de un tipo de situaciones que también han ocurrido y ocurren con esas situaciones específicas de él. De acuerdo al gobernador del estado Táchira, las investigaciones se mantienen, pues no descarta la sustracción de medicamentos que suceda con la complicidad de otros trabajadores. No permitiré el negocio con los medicamentos porque eso es un acto totalmente criminal. Caiga quien caiga, sea médico, enfermero o personal de seguridad, pues va a asumir sus consecuencias. Esto es lo que ha ratificado. Los afectados reportaron a las autoridades que esta misma persona les indicaban que no había ningún tipo de medicamento en el hospital, pero podrían ayudarlos a conseguirlos para sus familiares, esos familiares con COVID-19, por lo que posteriormente pues se los vendían. Ambos detenidos fueron puestos a orden del Ministerio Público por los delitos de peculado, uso y extensión de lucro no descartable de la tentativa de homicidio. Así pues se da esta retención de estos dos trabajadores del Hospital Central del Táchira. Y lamentable es esa situación. Muchas veces, lo hemos hablado, cómo están esos salarios de estos trabajadores, donde tienen que buscarse alternativas. Estas alternativas son una de estas, es buscar esos medicamentos. No justifico la acción, pero a esto es que está llevando esta situación, esta crisis económica, a esto es que lleva a esos trabajadores. ¿Cuántas familias están pasando necesidades con un salario totalmente pírrico, un salario que no alcanza para comprar sino un cartón de huevos, una harina y un azúcar? Es lo mucho que se puede comprar con este salario en Venezuela. Y a esta hora nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido presentando más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en esta oportunidad estoy con un paisano. ¿Me dices tu nombre? Luis Contreras. Luis, ¿de qué parte tú eres? Yo soy colombiano, soy de Santa Marta. De la costa. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste acá, Luis, a Arauca? Hacen como 7 meses. ¿Y por qué te viniste? Pues por cuestiones de trabajo. Acá tengo trabajo, acá tenía la oportunidad de laborar y por eso estoy por acá, por esta parte de Colombia. ¿A qué te dedicabas allá en la costa? Pues yo soy animador profesional, yo soy locutor, pero con el problema de la pandemia, pues hay que hacer otro tipo de trabajo. Ahora estoy trabajando acá en una bodega y bueno, ahí vamos. Con el favor de Dios que todas las cosas salgan bien. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? Pues bien, excelente. La gente aquí es muy chévere. Hay bastante venezolanos también acá. Pues y aquí estamos, con el favor de Dios que todo salga bien, y Arauca es una tierra muy bonita también. ¿Te costó adaptarte acá a Arauca? Pues en parte no, porque este clima es parecido al clima de mi tierra. Lo que pasa es que allá pega brisa todo el tiempo y acá no. Acá el calor es más fuerte. Por la cuestión, digo yo, será del río, ¿no? Pero no, la gente es muy amable y muy chévere acá. ¿Y tienes contactos con nuestros hermanos venezolanos? Pues sí, conozco bastante gente venezolana. Sí, son gente, o sea, son parecidos pues, a nosotros, casi que la misma costumbre, porque son dos países hermanos que todo el tiempo han vivido juntos. Anteriormente era al revés, que los colombianos iban para allá, para Venezuela, y pues por las circunstancias que ustedes están pasando, bueno, acá lo recibimos también con mucho cariño. ¿Es difícil para una gente de otro lugar de Colombia adaptarse a Arauca? Pues ¿La gente, cómo los trata la gente? No, la gente de aquí es bien. La gente de aquí es tranquila, es decente. La gente de El Llanero pues tiene mucha cultura. Una persona muy respetuosa. Si alguien te pregunta por Arauca, ¿qué dirías que son las cosas mejores que tiene? Bueno, para recomendar, yo recomendaría pues como estamos en el llano, ¿no? Las comidas de acá son muy buenas.
Pues como está la economía en el país, está bastante difícil, se ha alzado un poquito, pero no, o sea, me gustaría, yo le recomiendo mucho acá lo que es la gastronomía, las comidas acá, las carnes sobre todo, son muy buenas acá en Arauca. ¿Y tú piensas volver en los próximos tiempos a tu tierra? Pues sí, claro, yo por ahora estoy acá un tiempo, pero sí pienso volver a mi tierra, no por ahora, pero sí algún día, es que la tierra mía es muy hermosa. ¿Y con quién te viniste? Pues me vine con un sobrino, estamos trabajando acá los dos, gracias a Dios. Acá tenemos familia también y pues hasta el momento nos ha ido bien. ¿Y la familia ya qué te dice? No, la familia, pues usted sabe que esta es una... Preguntan cuándo regresas. Sí, que cuando regreso, que cuando voy, pero pues la idea no es regresar por ahora, ¿no? Sino regresar en un tiempo prudencial donde pues me quede algo de experiencia de este sector por acá, porque pues mi tierra es muy bonita también, pero pues aquí también, aquí también me siento cómodo. La diferencia de aquí y allá es que aquí es como más tranquilo, allá en la costa es mucha bulla, hay mucho ambiente, sí, claro. ¿No? Entonces cuando tú vienes acá, vienes y encuentras que esto es una parte tranquila, en parte, ¿no? Porque los fines de semana es bastante movido. Pero en general, pues, no es mucha la diferencia en cuanto, porque como te decía, el clima ya es parecido acá y ya yo había estado acá anteriormente y me he adaptado bastante acá. ¿Pero extrañas las costumbres de ustedes allá? Claro, sí, la costumbre, las comidas. Las comidas. Sí, claro, las comidas de allá. Por ejemplo, nosotros somos de la costa, parte de la zona bananera, porque esa es una zona puro banano. Y entonces, pues, el banano, que como le dicen ustedes cambur, y aquí le decimos guineo verde, no se ve aquí en Arauca, sino que se ve allá. Y pues nuestras comidas, extraño mucho ese tipo de comida. Por ejemplo, el mote de guineo, que es el tradicional de allá. Aquí no, porque como aquí no está esa clase de alimentos, sí, me extraño mucho mis comidas y sobre todo mis playas. Las playas de Santa Marta son muy bellas. Ustedes, los costeños, siempre son como arraigados a la tierra, ese amor por la tierra, ¿no? Coméntanos algo de eso. Sí, claro, mira, el costeño es una persona que cuando está en su tierra, bien, sabroso, cómodo, chévere, tranquilo, relajado, pero cuando sale afuera, uy, la siente mucho, se siente mucho la costa. Le hace uno falta mucho las cosas, las costumbres de allá, porque aquí las costumbres son muy diferentes a las de allá. Aquí, como te decía, más silencioso, la gente es más calmada, pues en la costa la gente es de mucho... Y se habla, perdón Luis, se habla menos rápido que ustedes, ¿no? Sí, A sí. veces me cuesta entenderle a algunos paisanos. Pues sí, claro. Eso sí, de verdad, nosotros los costeños hablamos muy rápido. La gente de aquí en Colombia, los del interior, por ejemplo, para uno hablar con ellos tiene que hablar más pausado porque dicen que nosotros hablamos muy rápido. Pero ¿Te ha costado adaptarte a ese ritmo? lo que pasa es que aquí en Arauca hay bastante costeño, pero entonces cuando lo ven a uno que es costeño, o sea, como que le llama la atención, no sé, porque es que está bien lejos, ¿no? La costa acá para esta parte del país. Y no, o sea, es que uno donde va muestra lo que es de una vez. ¿Y el cachaco? ¿A quién le dicen ustedes cachaco? Pues nosotros somos un país que tiene 32 departamentos. Los primeros 7 departamentos que están arriba son la costa, son 7 departamentos de la costa. De ahí para acá se divide en muchas regiones, pero para nosotros, los costeños, después que tú no seas de uno de esos 7 departamentos, para nosotros eres cachaco. Para nosotros eres cachaco, o sea, le decimos cachaco a las personas que no hacen parte de la costa. O sea, el que no es de la costa, para ustedes es un cachaco. Es un cachaco, claro. Y la gente se molesta, ¿se ha llegado a molestar a alguien porque le digan cachaco? Pues anteriormente sí había mucha controversia en eso, en que el cachaco y el costeño. Pero no, tú sabes que todo ha cambiado y pues ya no. Como el cachaco que también le dicen uno costeño cuando están para acá, le dicen uno enseguida costeño. Por la forma de hablar de una vez uno lo saca uno que es costeño. ¿Sí? Se identifica rápido, ¿no? De una vez. ¿Y tienes más paisanos aquí, Luis? Sí, aquí tengo bastantes paisanos. Bastante familia tengo acá. Sí, tengo muchos paisanos. Por eso te digo que estoy tranquilo acá porque pues mi familia toda está en la costa, en Santa Marta, pero acá también tengo bastante familia. Luis, un mensaje para toda nuestra audiencia, ¿qué decirle a la gente que viene, que se establece acá en Arauca? ¿Qué mensaje darles? Bueno, mira, si tú vienes acá a Arauca, vienes a Colombia, si por ejemplo un hermano venezolano viene acá a Colombia, pues si viene con el propósito de salir a triunfar en la vida, pues con empeño y con fe en Dios, todo se puede lograr, ¿sí me entiendes?
después que la persona le ponga empeño, le ponga ganas. Arauca no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad tranquila, una ciudad acogedora para otras ciudades en Colombia que son demasiado grandes, ¿sí me entiendes? Así que pues si vienen por acá, bienvenidos, porque somos hermanos, que fuimos libertados por un solo libertador, ¿no? Que Por cierto, murió en tu tierra, ¿no? Es correcto, murió, ya está Quinta de San Pedro Alejandrino, es uno de los sitios turísticos de Santa Marta, porque Santa Marta es una ciudad turística. Así que le damos la bienvenida por acá a todos los hermanos venezolanos cuando quieran. ¿Tú no has tenido la oportunidad de ir a Venezuela? No, nunca. Pero a lo mejor sí, ¿no? Te lleven a Venezuela en los próximos tiempos. De pronto, porque es que a mí me da miedo salir de mi país. Es que Luis nos estaba comentando que su pareja es venezolana. ¿De qué parte, Luis? Ella es de una ciudad que se llama Calabozo, yo la vi por celular, y es muy bonita. Es una ciudad grande, una ciudad muy bonita. Calabozo, Estado Guárico. Eso, Estado Guárico, puro llano. Puro llano. Bueno, Luis, agradecido por compartir estos momentos con nosotros. Gracias, ahí siempre a la orden. Bueno, mis amigos, conversamos con Luis Contreras de allá de Santa Marta, comentándonos pues cómo ha sido su vida acá en Arauca, que por cierto fue flechado por una guariqueña de Calabozo. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y ese fue ese reporte de Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, Oliver, tiene una tarea. El señor Luis Contreras, quien es un samario, pues tiene miedo de pasar a conocer a Venezuela. Le tocó a usted realizarle ese tour y ese recorrido, porque si no quiere hacerlo con su esposa, por el temor de quedársela allá, el gobierno venezolano lo deje allá, pues usted tiene bastantes influencias para que no dejen al pobre Luis Contreras en Venezuela. Pero esto son esas historias bien marcadas y bien interesantes en estos trabajos que realizan nuestros corresponsales, tanto en el Arauca, como en la Guajira, como en otros sectores. Es ese manejo de cómo esta población migrante, que está flotante, pues ha podido organizarse de alguna manera en Colombia, y además en este momento que Colombia pues ha permitido este estatuto temporal de permanencia por 10 años y quienes han legalizado y quienes están legalizando este permiso. Así, con este reporte de nuestro corresponsal, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, y en esta segunda hora enlazados con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana.